para cumplir lo que Él tiene en mente. Nos ha expuesto, por supuesto, como dice en Romanos, el libro de Romanos nos explica que Dios expone toda la creación a vanidad, con un propósito, de que experimentan, no necesariamente la miseria, pero experimentan la adversidad de esa vanidad. Toda la naturaleza, los animales gimen, las plantas desmayan, caen, y los seres humanos sufren en gran manera. Pero tiene un propósito, Dios tiene su propósito en estas cosas. Muchos dudan, por supuesto, más que nadie los ateos. Ellos simplemente no pueden creer que hay un Dios que permitiría estas cosas. Y no captan el propósito de Dios en dar libre albedrío a sus criaturas. Dio libre albedrío a sus ángeles, a sus potestades y principados en el universo, y además aquí en la tierra dio libre albedrío a los seres humanos. Al principio siguen teniendo, siguen con esa libertad de libre albedrío, de hacer sus decisiones, hacer sus planes, ser engañados, recuperados engañados a veces. Es bello recuperar de engaño, pero no acontece en todo caso. Bueno, estamos nosotros en eso, mirando los eventos. Muy negativa fueron las cosas hace tan poco como un mes. Ahora son poco, bueno, diría, no son positivas, pero son menos negativas. Menos negativo. Y por supuesto es temporal, no sabemos los demás trucos que tendrán esos líderes para mantenerse en poder y imponer sus, bueno, permíteme decir, sus barbaridades sobre el pueblo de las naciones. No tienen escrúpulos, falta de escrúpulos en sus decisiones, e inflictan mucho sufrimiento. Bueno, déjame ver, estamos en nueva hora hoy. ¿Cambiaron su reloj la semana pasada? ¿Se levantaron a las 2 de la mañana para hacerlo? Me costó un par o tres de días lograr cambiar todos los relojes, pero así es diferente y tenemos me gustaría que seguimos enterándonos de lo que está haciendo Dios. Yo creo que el concepto de que Dios está trabajando y Jesús están trabajando, están obrando todos los días. Bueno, no se miden días ellos, miden días, pero por parte nuestra, para ellos el tiempo no es nada. 1000 años es como un día y un día como 1000 años. Tiempo y espacio no importa a esos seres espirituales o seres inmortales, mejor dicho, porque no son enteramente espiritual, pueden manifestarse como hizo Jesús en carne y hueso, y comer y hacer cosas como hacen seres humanos, y hablar y escuchar, como la experiencia de Jesús con sus discípulos, después de que levantó de entre los muertos. Ese hecho es mucho menos enfatizado. Yo creo que ustedes vieron, bueno, puede que no, pero el cine de algunos años atrás, la pasión de Jesús, yo creo que salió en español también, ¿no? Sí. Y mucha atención al sufrimiento y muy poco daba al hecho de la resurrección, porque no entienden. El mundo no entiende lo que es la resurrección, no entienden.
el asunto de inmortalidad del cuerpo. Pero nosotros queremos entender, y esa es una cosa que estamos con afán de, Dios quiera, un día adquirir. Se me hace que hubo algo más que quería mencionar. Bueno, de todos modos, ¿cómo estamos en la hora? Oh, estamos muy bien en la hora. Es que perdíamos el sermoncillo. Da mucha pena, un tópico muy interesante, eso de criar niños. Porque criar niños es exactamente la obra que están haciendo los dos seres llamados eternos. Dos eternos. Mostrado en varios salmos y otros profetas lo han mencionado. Percataron los profetas que hubo dos seres, Juan más que nadie, e indicó Juan, por la enseñanza que él recibió, Juan apóstol, como dice en Juan 1:1, vamos a mirarlo otra vez, muy interesante realmente, y como dice el señor Armstrong muchas veces, eso es el verdadero principio. No, el principio no está en Génesis 1:1, es aquí. En el principio era el verbo, o el logos, la expresión, varias maneras de traducir esa palabra. El verbo era con Dios y el verbo era Dios. Porque Dios viene de una palabra en hebreo que es Elohim. Sí, en español Dios es relacionado con la palabra en griego Theos. Y no sabemos el origen de ese nombre, esa apelación, pero definitivamente Elohim es una palabra en hebreo describiendo esos, permítame decir, dos seres, porque así les saluda cada vez el apóstol Pablo en sus cartas, siempre empieza saludos de Dios Padre y su Hijo, Jesucristo. Porque esos dos son seres, y los dos fueron Dios y son Dios, pero hicieron una decisión antes de crear el universo, supongo. Antes de la fundación del mundo, dice las Escrituras, el verbo fue inmolado. Una verdad que la mayoría de las iglesias, entre comillas, cristianas en el mundo, no tienen la mínima concepto, no tienen ningún concepto de eso. Pero estos dos creadores hicieron la decisión antes de empeñar lo que es planeta Tierra y sus habitantes. Sus habitantes de la edad presente y la antigua edad, antes del diluvio de Noé. Por supuesto, antes de la creación de Adán y Eva hubo habitantes de este planeta. ¿Ustedes dudan? Bueno, nadie duda, ¿no? Los dinosaurios es una cosa bastante bien establecida. Y los restos de aquel entonces, restos orgánicos de las plantas, de los animales, están debajo de tierra, aquí en ese lugar, 2 millas para abajo, 3 kilómetros, bajo la superficie de la tierra. Y están los restos del aceite, el gas. Eso lo llamamos petróleo, pero el origen de eso es orgánico. Así que cualquier vida que hubo antes de restaurar la faz de la tierra para seres humanos era amplia cantidad. El grueso de esa camada que se llama Pearsall, el más popular hoy en día, que está produciendo tanto y causando que, bueno, en México no, pero al otro lado están bajando los precios del petróleo por la abundancia que hay. Están produciendo más que nunca, por día. Y hay unos campos de producción en Kansas y otros estados que ni siquiera han sido estados de producir petróleo. Están pronto a
entrar y empezar a producir y enviar al mercado. Así que está causando una bajada de precio. Y eso seguirá. Eventualmente, pobre Pemex, tendrán que bajar el precio porque no van a vender nada. Tendrán sus tanques llenos, todo el mundo cruce para llenar al otro lado otra vez. Van a ver, va a pasar, porque ellos estimaron que, ¿cómo se llamaban? Peak oil, ¿cómo se dice? Peak oil, era la declaración por aquí, hace más de 30 años, están diciendo peak oil, quiere decir petróleo máximo. El máximo petróleo que hay en el mundo ya sabemos, ya es producido. Y repentinamente los descubrimientos de los últimos 5 años, 6 años, tal vez 7 años, es más, 10 veces lo que estimaron que había. 10 veces. Porque están extrayendo de esas estratum, eso se trata muy bajo, muy debajo de la tierra. La técnica de removerlo es perfeccionada y así ignoraron ese factor. Estos, ¿cómo se dice?, promotores de la nueva orden del mundo. Eso fue su ¿cómo se dice?, su factor principal de convencer al mundo de seguir lo que ellos tenían en mente para nosotros. Están frustrados. Están busque otro tema para lograr, ¿cómo se dice?, unión mundial de todas las naciones. Y parece que los profetas estaban convencidos que no iban a adquirirlo, sino por medio de un falso Mesías. Eso sí tendrá éxito en unir todas las naciones. Según entendemos, según entendió el profeta Daniel, según entendió los demás profetas y especialmente el apóstol Juan y sus discípulos. Bueno, déjame ver. Estamos considerando, o estábamos la semana pasada mencionando, pero voy a seguir de línea con este tema. Acaba la iglesia viviente, ¿cómo se llama? Iglesia viviente de Dios. Iglesia de Dios viviente. Viviente, iglesia de Dios, ¿cómo se dice? Iglesia de Dios viviente. Ok, viviente al final. Bueno, ellos, yo mencioné tal vez hace algunas semanas para atrás una publicación y por demás anunciaron un video, un DVD, y yo lo pedí y ayer pude revisarlo, hecho por un ministro de ellos. Yo le conozco hace mucho tiempo, Winay, y presentó las evidencias de las 10 tribus perdidas de Israel, donde mero fueron, donde mero están, y cómo llegaron, y cuál es el futuro de ellos. Ustedes muy probablemente han leído una traducción del libro que escribió el señor Armstrong sobre la llave maestra de la profecía. Excelente, pero presenta este DVD evidencia desde hace muchos años, 1400, 1600. Mucha gente entendieron, líderes en el mundo, que eso fue el origen del pueblo descendientes de José. No es cosa nueva, no es cosa de última hora. Lo criticó en gran manera JJ y prohibió que publicaran nuevamente la publicación que escribió el señor Armstrong. No va a impedir el conocimiento de la verdad, porque entonces enseguida 2 grupos han producido una publicación que dice prácticamente lo mismo. Y
Pero esta DVD es lo mejor que he escuchado. Presenta evidencias actuales de cómo movieron ese pueblo. Fueron prisioneros, por supuesto, del gobierno de, o sea, los asirios, y fueron prisioneros, pero cuando entraron en guerra con Babilonia, tomaron la ventaja de escapar y empezaron a filtrar fuera del alcance de los asirios, y movieron por los dos lados del Mar Negro y migraron hacia el norte y oeste hasta llegar a donde están. Muchas pruebas. Muy interesante la presentación. Espero que alguien lo traduzca porque es excelente. Tiene, ¿cómo se dice? Videos, mapas y los detalles. Algo bastante bueno. Muy provechoso. Se me olvidé. Puede que lo coja. Ese. Tal vez buen lugar donde empezar será en Deuteronomio. Si quieren mirar, Deuteronomio 30. Conocemos Deuteronomio 30. Hemos ido ahí muchas veces discutiendo. Bueno, Moisés obrando con los israelitas esclavos. Pero el capítulo es muy largo, tiene cierta dinamita o información explosiva que ayuda a entender lo que tiene en mente este ser llamado Jehová o Eterno o Eje o Yahvé, o muchas maneras sugieren de pronunciarla, pero es el nombre que dio este ser a Moisés. Diles que te envió, yo soy, está traducido, yo soy. Su nombre es yo soy. Pero está discutiendo el mismo Moisés. En Deuteronomio son las mismas palabras de la ley, otra vez, dictado por Moisés en persona, y menos mal que tuvieron escribas para captar todo, y fue preservado fielmente a través de muchos siglos. Sucederá que cuando te hayan sobrevenido estas cosas, y ha dicho las cosas que acontecerán con ellos, plagas, maldiciones, mala suerte, se puede decir, pero mucho más que mala suerte. La bendición y la maldición que he puesto delante de ti, dice. Si consideras en tu corazón, en medio de todas las naciones, donde Eterno tu Dios te haya dispersado. Y eso es lo que pasa. Y no solamente fueron dispersados, sino que mientras migraron, escapando de los asirios, cambiaron sus nombres, fueron llamados por varios nombres, pero han recuperado los nombres dados. Es muy interesante. Cualquier gente que encontraron migrando les llamaron tal y tal. Otro grupo que fueron al otro lado del Mar Negro, y también los que viajaron por mar, porque bastante gente, en principio, principalmente los danitos, los descendientes de Dan, que fueron muy grandes para edificar barcos, antes de empezar a vagar en el desierto, se huyeron al Mediterráneo, edificaron barcos y se fueron. No participaron en todo el curso de 40 años de vagar en el desierto siquiera. Varios de ellos evacuaron y dejaron huellas donde quiera que viajaron. Así fueron. Pero la cosa principal es
actualmente las cosas que ellos dejaron y las características del pueblo también. Pero cuando estas cosas te sobrevienen, dice el Moisés, si vuelves, verso 2, tú con tus hijos, a Eterno tu Dios, vuelves a Él, han apartado y se van, pero si vuelves, Moisés tuvo la visión de percatar que así iban a ser este pueblo, iban a caer en desobediencia y iban a caer, iban a ser dispersados y mucho más, muchos detalles de eso. Él percató y escribió de ello. Pero si vuelves y obedeces su voz de tu Dios, Eterno tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma, y es la única manera de acercar a Dios hoy. Muchos pretenden acercar a Dios, pero la única manera de actualmente recibir el Espíritu Santo de Dios es rendirse totalmente. Ser dominado por Dios, se puede decir, conforme a todo lo que yo te mando hoy. Entonces, si acaso hagas eso y respondes ya repartido en el resto del planeta, pero entonces Eterno tu Dios también te restaurará de tu cautividad, de tu dispersión. Él tendrá misericordia de ti y volverá a reunirte de todos los pueblos a donde Eterno tu Dios te haya dispersado. Bueno, todo el mundo pensaron que fueron ellos que hicieron la decisión de escapar de los asirios. Y iban lento, les costó años migrar desde el área del Mar Caspio, bueno, más bien por este lado del Mar Caspio de los asirios, al norte y voltear al oeste y llegar a donde están hoy. Pero si eres arrojado hasta el extremo de los cielos, ¿cómo se puede ser arrojado al extremo de los cielos? ¿Abordar un vehículo espacial? Subir y viajar a Marte, viajar, no, mucho más allá que la Luna. ¿Están haciéndolo? Bueno, han regresado de la Luna, no sé. Yo no creo que no tuvieron. Eso que bajó en Saturno y que bajó en Marte no hubo seres humanos a bordo, cámaras, etcétera, pero mandaron lo que vieron. Pero hasta el extremo de los cielos, de allí, de ese lejanos lugares, te reunirá Eterno tu Dios. De ahí te tomará. Recluta, agarra y te va a traer a fuerzas y te hará regresar, Eterno tu Dios, a la tierra de tus padres. ¿Cuál es esa? Bueno, entonces que habló Moisés, ese fue el mismo terreno que ellos estaban ya empezando a cruzar el río Jordán y ocupar. Que tus padres tomaron en posesión y tú la poseerás. Bueno, no pueden ser los mismos individuos, son descendientes. Si pasan 1000 años, no son los mismos individuos, son sus descendientes, su familia. Pero espero que ustedes están lentamente, tal vez, poco a poco, percibiendo que Dios está involucrado con los genes de los seres humanos. Parece imposible, pero definitivamente es. Y para él, la hija de Israel son los descendientes de Israel. El mismo pueblo, las mismas tendencias, las mismas características físicas, etc. Él te hará bien y te multiplicará más que a tus padres.
está hablando a las 12 tribus. Moisés, por supuesto, las 12 todavía estaban juntos. He leído esto últimamente, 30 verso 6. Eterno tu Dios circuncidará tu corazón. Muchos piensan que solo el apóstol Pablo levantó eso de circuncidar el corazón. No, que va. Moisés habló de eso al principio, antes de que entraron a la tierra prometida. Y el corazón de tus descendientes, para que ames a eterno tu Dios con todo tu corazón y con todo tu alma. El propósito de Dios es, de veras, que aprendemos a amarle, a fin de que vivas. ¿Qué quiere decir eso? Lea la última parte del verso 6. A fin de que vivas. ¿Por qué menciona eso? Vivas. ¿Es el mismo pueblo escuchando a Moisés? ¿O de quién habla? ¿Los descendientes? Ahí 1000, 2000, 3000 años después, ¿o cómo es? A fin de que vivas. El fin de Dios es hacer vivir con un cuerpo inmortal los seres humanos. Increíble. Sí, difícil. Dicen que es blasfemia decir tal cosa. Los judíos dicen que es blasfemia, los católicos dicen blasfemia, los musulmanes, quién sabe lo que dicen. Pero es lo que dijo Moisés. Luego, eterno tu Dios pondrá todas estas maldiciones sobre tus enemigos. Oh, las maldiciones que tú sufres, va a ponerlos sobre los enemigos. ¿Cuál maldiciones? No, hambre es maldición, enfermedad es maldición, plagas son maldición, sequías son maldición, tsunamis son grandes maldición. Pondré todas estas maldiciones sobre los que te aborrecen y te persiguieron. Bueno, muchos aplican estas palabras de Moisés exclusivamente a los judíos, porque piensan que los judíos son los únicos remanentes, los únicos sobrevivientes, los únicos descendientes de Israel sobre la tierra. Gran creencia, casi todos los líderes piensan eso. ¿Ustedes creen que es así? ¿Solo los judíos? Pero tú volverás a escuchar la voz de Eterno y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te mando hoy. Y sigue, cosa muy positiva. Eterno tu Dios hará que sobreabundes en toda la obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu ganado, en el fruto de tu tierra. Pues Eterno volverá a gozarse en ti para bien, así como se gozó en tus padres. Muy interesante ese que describió tío, permítame llamarle tío, yo creo que no se ofenda que le llamo tío Clemente. Ese descubrimiento de Levítico, donde menciona cómo criar un árbol de fruta. Si quieres 4 veces la producción que normalmente un árbol produce, pues haga eso. No come la fruta hasta después del 4º año. Deje que la fruta cae y alimenta el suelo donde está creciendo. Preciosa, ¿verdad? Operación de creador. Él sabe el secreto. Lentamente los hombres agricultores están captando
la actividad de microbios en el suelo lentamente. Perdieron lo que a mí me enseñaron. Escogí unos, ¿cómo dice?, cursos elegidos para mi universidad en agronomía. Y nos enseñaron cómo revivir un suelo. Ya no lo enseñan. Las compañías de químicos eliminaron esos cursos. Pero sigue siendo la verdad, porque son los microbios que dan la fertilidad al suelo. Y funciona para un metro cuadrado o para campos gigantescos de miles de hectáreas. Si escuchas la voz de tal Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley. ¿Cuál es esa? Bueno, es el Pentateuco. Por supuesto, solo tenemos una traducción, admitidamente. Fue escrito en hebreo. Si lees hebreo, pues vas a captar más de lo que captas leyendo español, pero tenemos el mensaje general, por lo menos. Y si te vuelves a eterno tu Dios con todo el corazón y todo tu alma. Así que presentó esa, ¿cómo se diría? Pero interesante lo que menciona aquí, que la parte de adelante es lo que hemos escuchado muchas veces. Pero ahí al principio, diciendo en versículo 3, el eterno tu Dios también te restaurará de tu cautividad y volverá a reunirte de todos los pueblos a donde se haya dispersado. Eso es para todos los descendientes de Jacob. Según entendemos, ahora vamos a ver un poco más de prueba de eso. A ver qué piensan ustedes de Jeremías 31. Y pues estos profetas en informes sobre los días venideros en aquel tiempo, capítulo 31 de Jeremías, en aquel tiempo. ¿Cuál tiempo? Bueno, cuando dice aquel tiempo, obviamente está hablando de un tiempo futuro, no cabe duda. Y en específico está hablando del tiempo del fin, el tiempo del retorno de Jesús, el tiempo del Mesías volviendo a la tierra y tomando las riendas del gobierno. Dice eterno, yo seré el Dios de todas las familias de Israel. Seré el Dios de todas las familias de Israel. Y ellos serán mi pueblo. Así ha dicho Jehová, o Eterno, o Yahvé. Cuando Israel iba en pos de su reposo, el pueblo que había sobrevivido de la espada halló gracia en el desierto. Y entonces empieza a hablar de el retorno a Sion. Lo mismo que mencionó Moisés ahí en capítulo 30 de Deuteronomio. Jehová me ha aparecido desde hace mucho tiempo diciendo. Así que está reportando lo que había escuchado el mismo Eterno decirle a Jeremías. Con amor eterno te he amado. Amor eterno. Wow. ¿Qué canción es esa? Lo que es la canción que me conmueve tanto.
los mariachis. Con amor eterno te he amado, por tanto te he prolongado mi misericordia. Otra vez he de edificarte. Y serás edificada, oh Virgen de Israel. Bueno, las únicas tribus que ministró Jeremías fueron los judíos y benjaminitas y levitas. 3 tribus de entre los 12. ¿Dónde menos están los otros 3 cuartos? En este tiempo donde menos estaban. Otra vez serás adornado con tus panderos y saldrás en las danzas de los que se regocijan. Otra vez plantarás viñas en los montes de Samaria, de donde fueron expulsados. Y los que las planten gozarán el fruto. No serán gozados por otra gente que invaden y toman tu terreno y tus árboles de fruta. Porque habrá un día en que gritarán los guardias en la región montañosa de Efraín: levantaos y subamos a Sión, a eterno nuestro Dios. Y es interesante la selección de palabras que usó Jeremías aquí, porque sabemos que él estaba en el sur, estaba en Jerusalén, estaba actualmente testigo de la caída del reino del sur, Judá, pero porque así ha dicho Jehová: regocijaos con alegría a causa de Jacob. 12 hijos. A propósito, tuvo más hijas que Dina también. Dina no fue la única hija que tuvo Jacob. Interesante. Y gritar de júbilo ante la cabeza de las naciones. Proclamar, alabar y decir: oh Eterno, salva a tu pueblo, al remanente de Israel. Y aquí yo los traigo de la tierra del norte. Los reuniré de los confines de la tierra. Entre ellos vendrán los ciegos y los cojos, la mujer encinta y la que da a luz. Como una gran multitud volverán acá. Él está citando el mismo Eterno. No es idea de Jeremías. ¿No ves letras rojas? No están, pero los actualizadores en Madrid pusieron comillas, por lo menos, para que notamos que son palabras del mero creador, no son de Jeremías. Una gran multitud volverán acá, vendrán con llanto, pero con consuelo los guiaré. Eso es interesante. ¿Cómo guiará Dios a este pueblo? Son seres humanos. Tienen que caminar como tú y yo. ¿Cómo son guiados? ¿Cómo es que Dios guía a una persona? Interviene, te agarra por el brazo, dice: no, por acá. O sopla. Dios sí sopla. Él sopla. Sopla su viento y nos entra la idea y seguimos. Dios mueve seres humanos y puede humillar cualquier ser humano. A veces requiere bastante fuerza, pero humilló a posiblemente el hombre más, por lo menos en el tiempo. El rey Nabucco fue, pues, tuvo dominio del mundo entero.
todas lenguas. Pero le fue humillado, le costó 7 años. Y perdió razón y todo, y tuvo la mente de un animal por 7 años. Pero le humilló. Y dictó él una carta a todas las naciones en todos sus idiomas que el Dios de Daniel puede humillar cualquier ser humano. Y puede. Cuando quiere. O cuando intenta. Puede que quiere todo el tiempo, pero tiene sus tiempos y sus planes. Pero con consuelo los guiaré y los conduciré junto a los arroyos de aguas por un camino parejo en el cual no tropezarán. No sé si se acuerdan leyendo lo que escribió Moisés sobre el éxodo de Egipto en aquel entonces. Definitivamente es cierto que cruzaron tanto terreno a pie en ¿cuántos días fueron? 3 días en el desierto, desviaron, llegaron, bueno, se considera que salieron o cruzaron el mar el último día de panes y celebraron la Pascua en Gosén, en Egipto, la noche de la Pascua, 14. Y dice claramente Moisés, no hubo ningún cojo, ningún enfermo, no se gastaron zapatos, ni la ropa, ni nada. Nítido, ¿no? Son cosas que hace el Creador, es fácil. Para nosotros es imposible, para Él. Un camino parejo en el cual no tropezarán, porque yo soy un padre para Israel. Y Efraín es mi primogénito. Cosa que hizo Jacob, ¿se acuerdan? Aunque no fue el primogénito, Manasés fue el mayor de los 2 niños de José, pero la mano derecha cayó sobre la cabeza de Efraín. Bueno, tremenda cosa aquí. Verso 10. Oh naciones, escuchad la palabra de Eterno y hacedlo saber en las costas lejanas. Así que esto va a ser publicado, no sé cómo, pero definitivamente dice que ya pasará. Hacerlo saber en las costas lejanas, decir, Él que dispersó a Israel, lo reunirá y lo guardará, como el pastor guarda su rebaño. Oh, mucho cuidado. El pastor, muy cuidadoso de sus animales. Pone mucha atención. Cualquier que desvía, le agarra. Por eso tiene el gancho en su, ¿cómo se llama? Para agarrarle y ponerle nuevamente con el grupo. Porque Eterno ha rescatado a Jacob. Lo ha redimido de mano del que es más fuerte que él. Así tomará control la bestia mencionado por el apóstol Juan. Sí, será más fuerte que cualquier nación. Algunos van a resistir, pero sin éxito. Vendrán y darán alabanza en la cumbre de Sión. Correrán hacia la bondad de Eterno. Al grano, al vino nuevo, al aceite, las crías de las ovejas, las vacas. Su vida será como un huerto de riego. Nunca más volverán a languidecer.
Bueno, es extraordinaria lo que dice el Eterno y es totalmente capaz de causar de ser cumplido, pero ser cumplido con los descendientes. Isaías 19, no, vamos a mirar primero a Isaías, bueno, 19, volviendo a Isaías. Isaías ministró a las dos naciones, pero principalmente a Samaria, a Israel en el norte, unos años antes de Jeremías. Estaba Isaías, con permiso. Tanto hay aquí, déjame ver. Isaías 19. Bueno, tiene cosas sobre Egipto, algo interesante, siendo que Egipto está en las noticias hoy otra vez, de gran manera, y la hermandad musulmán tomaron control del país. Mira, el medio de dominar a un país obstructora, ¿qué se puede decir? País que opone, resiste lo que Dios quiere que hagan. Y aquí Eterno cabalga sobre una nube veloz y entra en Egipto. Los ídolos de Egipto se estremecen ante su presencia y el corazón de los egipcios desfallece dentro de ellos. Yo, entre comillas, el mismo Eterno hablando, incitaré a los egipcios contra los egipcios. ¿Cómo lo hace? Bueno, invisiblemente. Cada uno peleará contra su hermano. Cada uno contra su prójimo. Ciudad contra ciudad y reino contra reino. Se puede decir guerra civil. El espíritu de Egipto se trastornará dentro de sí. Y confundiré yo, el Eterno, sus planes. Preguntarán los ídolos, a los espíritus de los muertos. ¿Conocen gentes que comunican con los muertos? No tratan de hacerlo. Es un truco que respalda Satanás a los que evocan a los muertos y a los adivinos. Entregaré a Egipto en mano de un amo déspota, y un rey cruel se enseñoreará de ellos, dice el Señor Eterno de los ejércitos. Bueno, sabemos que si Dios pone una disciplina muy fuerte, muy poderosa contra un pueblo, ¿tiene un propósito? ¿O solamente por puro gusto quiere castigarles? Sabemos que no, tiene un propósito siempre. ¿Sí? Vamos a ver eso antes de que terminemos. Espero que puedo. Sí, bueno, está en este capítulo. Sí, está en este capítulo hacia el final, creo. Bueno, déjame ver, es ahí al final. Vamos a brincar al versículo 18. En aquel día habrá 5 ciudades en la tierra de Egipto que hablarán la lengua de Canaán, que es diferente que egipcio, y jurarán lealtad a Jehová de los ejércitos. Una de ellas será llamada Ciudad del Sol. Hay otra traducción de eso.
Heliópolis. Está haciendo referencia a Heliópolis. Una de ellas será llamada Ciudad del Sol. En aquel día habrá un altar eterno en medio de la tierra de Egipto. Un obelisco dedicado a Eterno junto a su frontera. Servirá de señal y de testimonio a Eterno de los ejércitos dentro de la tierra de Egipto. En aquel día. Cuando clamen a Eterno a causa de sus opresores, Él les enviará un Salvador quien los defenderá y los librará. Bueno, pretenden ser esos la hermandad musulmana, salvadores de los egipcios. Eterno se dará a conocer a Egipto. Muy diferente, conocer a la nación de Egipto. En aquel día los egipcios conocerán a Jehová. No a nada, sino a Jehová. Presentarán sacrificios y ofrendas vegetales, harán votos a Eterno y los cumplirán. Los meros egipcios. ¿Cuándo? Bueno, en aquel día. Eterno herirá a Egipto, sí, es su modus operandi, pero lo herirá y lo sanará. ¿Qué propósito puede tener Dios en hacer eso? Herir y después sanar. ¿Qué aprende el individuo? Que es herido y después sanado. ¿Es ridículo? ¿Menosprecia al Todopoderoso que lo hizo? ¿O es el contrario? Se convertirán a Eterno, quien atenderá a sus súplicas y los sanará. En aquel día, súper interesante par de versículos, los últimos dos de este capítulo, habrá un amplio camino desde Egipto hasta Asiria. Amplio camino, no hay hoy. Los asirios entrarán en Egipto y los egipcios entrarán en Asiria. Entonces los egipcios y los asirios servirán al Eterno. En aquel día Israel será tercero con Egipto y Asiria. ¿Cuál día? Es el milenio. Sin lugar a dudas, milenio. Cierto que no es el día de hoy. Una bendición en medio de la tierra. Entre dos naciones enteramente enemigos por siglos y siglos, porque Eterno de los ejércitos los bendecirá diciendo, mira lo que dice, mismo Eterno, ¿no ves? Letras rojas. Benditos sean Egipto, mi pueblo, Asiria, obra de mis manos, e Israel, mi heredad. Es ridículo. Muchos critican esas palabras. Dicen que los ateos burlan de eso, ¿no? Esos sueños del profeta. Y probablemente 3 o 4 diferentes personas escribieron el libro de Isaías, dice. Yo creo que más. 5, no me acuerdo cuántos. Los estudiosos, los que analizan todo lo que escribió, dicen. No, otro empezó a escribir aquí. Bueno, son bastante ignorantes, pero entendiendo la historia, no, ayer el que quería ayer, pero no lo tiene lo que parece que apunté, Ezequiel 11:11, pero 11:11 no tiene lo que tuve en mente, es la mención de las islas. No sé si me equivoqué en poner el capítulo, pero no confirmé.
no tiene lo que pensé. Pero estamos nosotros muy conscientes de que Dios obrará con su mero pueblo otra vez, al principio del milenio. Justo, bueno, algunos dicen que después del retorno de Jesús, otros dicen justo antes. Yo creo que tendrá que ver con ese tiempo, de todos modos. Y hará lo que ha dicho por medio de Isaías. Porque él dice que lo haré y lo hará. Vale la pena a ver explicar a Gálatas un momento. Pablo, por supuesto, siendo apóstol, pero fue muy interesado en estas cosas, muy enterado de la obra de Dios con demás naciones, aunque también ministró a los israelitos. Sí, me cae la vista, yo pensé que estaba, creo que es 3:15, la verdadera descendencia de Abraham. Hermanos, hablo, 3:15 de Gálatas, aunque un pacto, en términos humanos, hablo en términos humanos, aunque un pacto sea de hombres, una vez ratificado, nadie lo cancela ni le añade. Eso es un pacto. Ahora bien, las promesas a Abraham fueron pronunciadas también a su descendencia. Oh, bueno, dio muy buenas promesas a Abraham. ¿Y quiénes son sus descendientes? Oh, a su descendencia, dice. No dice a los descendientes, sino refiriéndose a mucho, sino a uno solo. A tu descendencia, que es Cristo. Bueno, es cierto, Cristo poseyó los genes. ¿Y cómo llegaron los genes de Abraham a Jesús? Ningún hombre engendró a María. Los genes también se transmiten por medio de la mujer, y creo que ustedes saben eso. Por siglos no imaginaban. Pensaron que no, todos los seres humanos tienen los genes de su padre, solo el padre. No, los genes traspasan por medio de la mujer también. Y por medio de la familia, la línea de genealogía de la mujer. Esto pues digo, el pacto confirmado antes por Dios, no lo abroga la ley, porque la ley vino después, por Moisés, casi 500 años después, que vino, 430 años después para invalidar la promesa. Sí, 430 años pasaron entre la promesa de Abraham y el pacto confirmado en Sinaí, el monte de Sinaí, no la península de Sinaí, donde digan que hoy, sino en el monte que está en Saudi Arabia, porque si la herencia fuera por la ley, ya no sería por la promesa. Pero a Abraham Dios ha dado gratuitamente la herencia por medio de una promesa. Bueno, hablamos mucho de la promesa en la fiesta y espero que fue provechoso. Fuimos trazando la promesa, como vino de Abraham y la línea que siguió. Entonces, ¿para qué existe la ley? Mucha discusión de la ley. En el mundo cristiano, mucha discusión de la ley. Y mucho desacuerdo con la ley, sobre la ley. Fue dada por causa de las transgresiones. Está hablando de la ley de Moisés entonces. Hasta que viniese la descendencia
a quien había sido hecha la promesa. Y esta ley fue promulgada por medio de ángeles. Por mano de un mediador. Los ateos tienen grandes problemas con ángeles. Pueden despachar a Dios fácil, Dios está muerto, dice. Pero ángeles les es problemático, porque tanta gente han visto lo que están seguros que fue un ángel. Porque apareció frente a sus ojos y desapareció frente a sus ojos. Seres humanos no pueden hacer eso. Y esta ley fue promulgada por medio de ángeles, por mano de un mediador. Y el mediador no es de uno solo, pero Dios sí es uno. Bueno, el hombre, quise brincar al versículo 26. Así que todos sois hijos de Dios. Bueno, tal vez vale la pena leer el versículo 24. De manera que la ley ha sido nuestro tutor. Pues cierto, porque si no diría la ley, no codicias. ¿Cómo vamos a enterarnos que codiciar es dañino? Codiciar no hace ningún daño al vecino. Daña al codiciador o codiciadora. Codicia es lo que levantó el apóstol Pablo, escribiendo su propia experiencia. Él fue bien, obediente, primero, segundo, tercero, cuarto, hasta llegar al 10º. El 10º me mató, dice, porque no pude controlar eso de codiciar. Tutor para llevarnos al Cristo, para que seamos justificados por la creencia. Oh, eso es muy difícil. Y los bautistas y los calvinistas y los seguidores de ciertos individuos del nacimiento de 1400, pues piensan que somos justificados solo por la fe. Y no saben lo que es fe tampoco, pero de todos modos, la creencia es lo que quiere decir. Y como ha venido la creencia, ya no estamos bajo tutor. Así que sois todos hijos de Dios por medio de la creencia en Cristo Jesús. Porque todos los que fuisteis bautizados en Cristo, os habéis revestido de Cristo. Los que fuisteis bautizados en Juan Bautista, tuvieron remitidos sus pecados, pero más nada. Porque Juan Bautista bautizó en agua solo, pero Jesús bautiza en agua y el Espíritu. Por supuesto, también añade que Él bautice en fuego. Los pentecostales piensan que no, esa es la tercera operación divina. Tienes que buscar ser bautizado en fuego. No, Señor. Eso es la segunda muerte, el lago de fuego. No es lo que buscamos. Ya no hay judío ni griego, ni esclavo ni libre. No hay varón ni mujer. Ups. Porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y ya que sois de Cristo, ciertamente sois sois descendencia de Abraham, herederos conforme a la promesa. Ahora eso incluye a todo el mundo. Y por supuesto, los Gálatas tampoco fueron israelitas, mucho menos los efesios, mucho menos los colosenses. Prácticamente todos griegos, no todos, pero la mayoría.
También Pablo viajó a otros lugares, frecuentó a España. Era fácil ir a España. Cruzando el mar. ¿A dónde iba Jonás cuando trató de escapar con la comisión que le dio Dios? Tomó un barco, tratando de escapar, no quería ir a Nínive. La comisión que recibió en persona fue a profeta de Dios y obligatorio que obedezca. Bueno, todo aconteció a favor del propósito de Dios que él tenía. Ok, bueno, eso es prácticamente todo lo que quería levantar con ustedes hoy. Tal vez déjame brincar aquí. Bueno, permítame ir a volver a Romanos 11 en breve. Hemos tocado muchas veces, pero tiene que ver con latinos, siendo que escribió a romanos que son latinos. Pero al final, después de, la inclusión de gentiles, versículo 11 de Romanos. Pregunto, pues, ¿acaso tropezaron para que cayesen? Esos israelitas tropezaron y fueron expulsados, fueron realmente divorciados. El Eterno les dio un divorcio, papel de divorcio. De ninguna manera, dice. Más bien, con la transgresión de ellos ha venido la salvación a los gentiles. Bueno, es una explicación, suene tal vez poco egoísta, pero mira lo que dice, para que ellos sean provocados a celos. Los meros israelitas, viendo como Dios bendice a los gentiles. Y si su transgresión es la riqueza del mundo, y su fracaso es la riqueza de los gentiles, cuanto más será la plena restauración de ellos. No, está razonando un poco diferente, ¿no? Mirando el lado positivo de todo lo que ha pasado, aunque es muy negativo. A vosotros los gentiles os digo, porque está escribiendo Romanos. Por cuanto yo soy apóstol de los gentiles, honro mi ministerio. Estaba comisionado. Por si de alguna manera pueda provocar a celos a los de mi carne y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si la expulsión de ellos resulta en la reconciliación del mundo, ¿qué será su readmisión? Sino vida entre los muertos. Vida de entre los muertos. Lo que han buscado seres humanos desde Adán y Eva. Lo que buscaron los egipcios, lo que buscaron los canaanitas, lo que buscan los musulmanes. Vida de entre los muertos. Si la primicia es santa, también todo lo es toda la masa. Si la raíz es santa, también son las ramas. Si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, Romanos, siendo olivo silvestre, has sido injertado entre ellas y has sido hecho copartícipe de la raíz, es decir, de la abundancia savia del olivo. No te jactes contra los demás ramas. Pero aunque te jactes en contra de ellas, no eres tú quien sustentas la raíz, sino la raíz sustenta a ti. Entonces dirás, las ramas fueron desgajadas para que yo fuera injertado. No, es razón natural. Está bien, dice el apóstol. Por su incredulidad fueron desgajadas. Incredulidad tiene que ver con problemas de seres humanos. Es problema número 1. Incredulidad.
Problema de Adán y Eva, incredulidad. Pero tú, por tu fe, tu creencia, estás firme. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, ni tampoco te perdonará. Considera, pues, la bondad y la severidad de Dios. Familia Dios, pero en el Nuevo Testamento el apóstol siempre, cuando dice Dios, está hablando de Dios Padre. Porque menciona a los dos cuando quiere mencionar a los dos eternos. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en su bondad. De otra manera, tú también serás cortado, tal como ellos. Y ellos también, si no permanecen en incredulidad, serán injertados, volvueltos a la rama de olivo, porque Dios es poderoso para injertarlos de nuevo. Pues si tú fuiste cortado del olivo silvestre y contra la naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, un olivo doméstico que produce muy buenos olivos, cuanto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo. Y entonces termina el capítulo hablando de la restauración de Israel, el mismo tópico que levanté con ustedes. Hermanos, para que no seáis sabios en vuestro propio parecer, que es natural para todos los seres humanos, tendemos a pensarnos sabios. No quiero que ignoréis este misterio, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. El Creador es capaz de endurecer el corazón de uno. Así hizo con Faraón. De endurecer el corazón. Él dijo, ok, le suelto. Endureció su corazón y repetidamente, hasta que haya entrado en la plenitud, haya entrado en la familia la plenitud de los gentiles. Esa es la meta que tiene el Padre, y así todo Israel será salvo, como está escrito. Bueno, extraordinario lo que escribió el apóstol Pablo. Y si podemos apreciar lo que él hizo al final, y frustrando realmente los discípulos de Jesús, porque ellos pensaron que Jesús iba a tomar las riendas en ese entonces, y les preguntó, muy bien Jesús, ¿en este tiempo vas a tomar el reino? Le preguntaron en el Monte de Olivos, ahí estaba sentado. Bueno, eso es Mateo 24. Ok, voy a terminar y